Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:18, solamente un par de añadidos. Gracias a Carlitos de Tomaso, que siempre tiene la gentileza de aportar y me envía, hablando de qué se va a hacer con la plata, parte de la respuesta, decía Carlos de Tomaso, se encuentra en una visión de Alberto Acosta Burneo. Él decía, los 4,000 millones que otorgará el fondo al Ecuador servirán para sobrevivir la elevada necesidad de amortización de deuda que debe realizar entre 2024 y 2027, y eso aleja la posibilidad de un default, o sea, de que Ecuador pase una moratoria. Ecuador ha tenido un par de etapas en los últimos tiempos que se ha declarado en moratoria y que eso evidentemente es mal visto por los mercados internacionales, porque la moratoria es que no pagas, simplemente no pagas. Tal vez el caso más emblemático ocurrió en el año 99 en el gobierno del presidente Yamil Maguad, hablando justamente del default. Gracias a Carlos de Tomaso. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo también a Carlos Rojas, mi colega y amigo. Me dice, ¿dónde está la plata? La respuesta es sencilla. El subsidio de los combustibles cada año le cuesta al país unos 4,000 millones de dólares en promedio, lo que equivale al préstamo del Fondo Monetario, y nadie de nuestra clase política se ha propuesto racionalizar el presupuesto. El presupuesto general del Estado destina el 90% en sueldos a militares, policías, jueces, maestros, médicos y enfermeras. Ahí está la plata, 700 millones al mes en sueldos. Los gobiernos locales despilfarran la plata, se quejan de que el gobierno les adeuda, pero resulta que el de Machala se manda 2 millones de dólares en un concierto. Eso en algún momento también lo mencioné, Carlos, y gracias por ese aporte. 2 millones de dólares y es verdad, o sea, no tienen plata, le están diciendo, y esto es cuestionable también, ¿no? Están exigiendo que Finanzas les pague, pero sin embargo están organizando conciertos que quieren traer a Ricky Martin a Machala. O sea, por Dios. Esas cosas son las que evidentemente uno no termina de entender. Y Edmundo Carbó, que también me dice, el plan económico debería ser explicado con palitos y violitas. Yo, como digo, con maicitos, con un ábaco deberían explicarnos. Tengo la impresión que esta excusa de que es muy técnico es más bien el eufemismo que es muy doctrinario, economía con receta. Gracias por esos aportes. De verdad ayudan a enriquecer el debate. El Pollo Morales también nos recuerda lo de 2020, lo que decía yo del ministro Richard Martínez. Prepagó la deuda y a la semana los multilaterales abrieron una posibilidad de moratoria a las economías emergentes como la nuestra. ¿A quién se benefició? Buena pregunta, gracias. Bueno, pasemos de cuáles a nabos. Hagamos un análisis 5 días después del proceso electoral, y quiero agradecerle al sociólogo político Fernando Muñoz Miño por aceptar esta invitación. Fernando suele hacer, ya lo hizo el año pasado, hoy también lo ha hecho, una valoración cualitativa, más que cuantitativa, cualitativa, de cómo votamos los ecuatorianos en los procesos electorales y ahora mismo en la consulta a nivel regional. Porque tal vez el comportamiento de Quito no es el mismo del resto de la provincia de Pichincha, o la de Pichincha no es el mismo comportamiento de Manabí. Hablemos con el especialista. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio X, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es ya con un poco de tiempo desde haberse realizado las elecciones, tenemos un poco más de información para ver esos detalles que a primera vista a veces no se los tiene. Lamentablemente todavía no están los resultados definitivos completamente. Faltan 3 provincias, Manabí, Guayas y Morona Santiago. Todavía tienen algunas actas con irregularidades y otras que no están ni siquiera procesadas. Pero, digamos, los resultados generales ya nos dan una información interesante que tal vez hace 5 días no teníamos, ¿no? Porque siempre algo que digo es, estos mapas que suelo dibujar, solo con colores nos dan cierta información que parece dar los detalles que al inicio no aparecen, ¿no? Entonces hice un ejercicio muy sencillo y fue dividir los resultados por cuartiles, es decir, votación de 0 a 24,9% de la aprobación, de 24,9% a 49,9%, de 49,9% a 74,9% y final hasta 100, ¿no es cierto? Y ahí el país se transforma porque no se ve como se suele ver, ¿no? Es como simplemente las provincias pintadas de verde donde gana cualquier pregunta y rojo donde no gana cierta pregunta, ¿no? Claro, porque lo que ha primado en estos días desde la tesis de el 9-2 se ganó por goleada, no, el otro perdió porque lo medular recibió o no recibió el respaldo, en este caso de la gente. Entonces es importante hacer este desagregado. Sí, además que en política, la política no es aritmética. Eso es importantísimo, ¿no? Y algo que también decía a finales del domingo es que lo que está en juego siempre, una vez finalizada una votación, una elección, es el discurso que se construye al respecto, la narrativa de la victoria. La victoria no está dada en sí misma, no es, como digo, no es una cosa matemática. No es como un marcador no de es fútbol. Un partido de fútbol. Exactamente. Eso se nos dijo, ¿no? Y diría incluso algo más interesante. Yo no sé de fútbol.
Yo no sé de fútbol, nunca me ha gustado. Se hable serio. Sí. ¿Cómo lo va a hacer de fútbol? No me gusta ni el fútbol ni me gusta el encebollado. Ya son dos red flags. Pues voy a cerrar esta entrevista, sobre todo Bueno, por muchas segundo. gracias. ¿Cómo no le va a gustar el encebollado, por favor? Tenía que decir esto, lo siento. Está bien. Esa es la libertad de expresión. Pero, ¿cuál es la cosa? A pesar de que no me gusta el fútbol y no lo entiendo del todo un poco, más allá de los marcadores, lo que uno gusta del fútbol es el ejercicio del fútbol, es ver El las juego, jugadas, ¿no? Y a veces La estrategia. incluso no se gana, pero el juego es maravilloso, ¿ya? Así es la política, así son los resultados también electorales. No simplemente es 9-2 o la goleada, no funciona de esa manera. Y creo que los mapas de cierta manera nos indican esa diferencia, esos matices que nos permiten entender qué es lo que viene después. O sea, lo que usted nos está diciendo, y yo le comentaba a Fernando que más o menos por ahí fue mi opinión del día lunes. Yo trataba y le invitaba a la audiencia a relativizar los resultados, no a tener una visión absolutista del resultado. O sea, que porque ganaron 9 preguntas desde el análisis cuantitativo es goleada, creo que hay que hacer un análisis cualitativo sobre aquello. Pero tampoco el decir que, ganaste las 9, pero perdiste las 2 que eran las estrellas, entonces es una derrota. O sea, yo creo que ni lo uno ni lo otro, Fernando. Por ahí va, ¿verdad? Sí, yo creo que incluso, nuevamente, en la construcción de la victoria o la construcción de la derrota, lo que se juega son narrativas y realmente la estructuración de las organizaciones sociales. A ver, ¿cómo lo pongo acá? El que ha perdido en 2 de las preguntas que yo creo que eran de las más polémicas, que el trabajo por horas y el arbitraje internacional, no es un tema menor. No es un tema menor, además porque uno ve cómo el mapa se pasa de verde absoluto a rojo cuando pierde las elecciones, ¿no? Cuando pierden estas 2 preguntas específicas. No creo que es algo menor. Y creo que ahí, por ejemplo, las posiciones del movimiento indígena, las organizaciones sociales y los colectivos que han defendido esta victoria de estas 2 preguntas, es decir, en estas 2 preguntas el gobierno fue derrotado, no es un tema menor, porque eso sí implicaba, diría yo, tal vez sí el núcleo, el tuétano de la consulta. Pero no es tema menor también reconocer, por ejemplo, que al final, y se lo puede leer desde esta manera, la población, el pueblo ecuatoriano también le apostó un poco a, no sé, es como, finalmente las Fuerzas Armadas sigue siendo la institución con mayor confianza del país, la mayor credibilidad, y se está apuntando probablemente hacia una militarización, una securitización del país. Entonces, claro, no es un escenario complejo que hay que saberlo desmenuzar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, haciendo este ejercicio de los cuartiles, lo que se ve es que, claro, tienes una pregunta, la primera pregunta sobre la participación de las Fuerzas Armadas, donde todo el país se pinta de verde y hay unas provincias donde el voto es incluso superior al 75%. ¿Podemos mostrar ese primer gráfico, por favor, Roberto Carlos? El primer gráfico de la primera pregunta que dice, la pregunta A de Fuerzas Armadas, el porcentaje, y ahí nos vamos a encontrar justamente con esta distribución del mapa. El mapa es totalmente verde, pero hay unas provincias donde es más verde todavía. ¿Qué nos dice ese mapa, por favor? Exactamente, ¿no? Ya cuando tengamos los resultados finales se puede hacer un análisis más detallado a nivel cantonal y ahí nos va a dar unas luces incluso Ahí tenemos el mapa para quienes nos sigan en Facebook y en YouTube. En la transmisión está el mapa de Fernando Muñoz Mí. Claro, entonces lo que se puede ver aquí, por ejemplo, qué provincias que generalmente están en todas, excepto las 2 preguntas en las que se pierde, que se pintan más de verde, es por ejemplo Tungurahua, donde el voto positivo es donde se concentra bastante, digamos. Ahora, hay que también recordar que en Tungurahua, me parece que Tungurahua fue la provincia en donde el presidente Noboa en la segunda vuelta obtuvo el porcentaje más alto, sobre el 75%, me parece. Exactamente, y creo que no es un tema menor donde finalmente eso es algo que hay que ir viendo cómo en estos meses se desarrolla, cómo se están construyendo las bases de ADN para el proceso de la reelección. Entonces, es una provincia particular donde, digamos, hay una tradición, digamos, económica pujante por el tema comercial, por ejemplo, y una posición política más cercana al conservadurismo en muchas de las cosas. Entonces, digamos, la votación hacia una medida que apunta hacia las Fuerzas Armadas no es novedad. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las provincias de Cañarazuay, el Oro Loja, que es, digamos, del sur del país, suele tener muchas veces una tendencia mucho más conservadora. O en Santo Domingo de los Áchilas, donde es una provincia que es de las más afectadas por el crimen organizado también. Entonces podemos entender de cierta manera, de forma sociológica, que existen unos factores de la composición de estos núcleos específicos donde estas preguntas tienen como más peso, ¿no? Entonces, donde se concentra un poquito más la votación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Guayas, Sucumbíos, que es una provincia conflictiva en términos de seguridad también, Esmeraldas?
Porque quizá uno pensaría que es en donde podía haber existido una mayor votación en términos de la seguridad. Es que ahí viene la cosa. Precisamente no es que, porque uno podría apuntar desde, digamos, del sentido común, diría, donde hay más inseguridad seguramente le apostamos a más seguridad. Correcto. ¿Ya? No Pero necesariamente. precisamente no necesariamente, porque depende de una serie de factores. Pongo un caso en el que el día de ayer hubo este proceso en el que se sentenció que uno de los adolescentes que había sido jóvenes, que fue asesinado en medio de ese primer falso positivo que tuvimos en medio de la declaración de conflicto interno, fue declarado inocente. Fue asesinado, digamos, por las Fuerzas Armadas en un contexto muy poco claro, ¿no? Y ahí muestra, por ejemplo, pongamos el caso de Guayas y Esmeraldas, donde se ha denunciado fuertemente casos de violencia policial, violencia militar, donde ha habido perfilamiento racial, en donde exactamente, donde no necesariamente la presencia de la policía o del ejército significa esa seguridad, sino que también pueden ser elementos que ejercen la violencia contra poblaciones por los prejuicios sociales que existen, ¿no? Pongamos el segundo gráfico, por favor, el de la segunda pregunta que tiene que ver con la extradición, recordando a la audiencia que esta pregunta, aunque con un matiz distinto, la planteó Guillermo Lasso el año pasado y la volvió a plantear Noboa, pero de modo mucho más general. ¿Por qué Sucumbíos tiene ese color? Ese color naranja. Sucumbíos tiene color naranja. Tungurahua el color bien verde, que creo que es igual que la primera pregunta. El resto del país verde. Pero lo de Sucumbíos. Yo creo que justo una de las provincias donde la mayor parte de las preguntas se perdió, digamos, es Sucumbíos. Yo no diría por qué. Es un caso. Yo diría porque en Sucumbíos es el espacio donde se levantó con mayor fuerza la bandera en contra del arbitraje internacional. ¿No es cierto? Es el caso donde de la afectación de provincia petrolera. Provincia petrolera, donde se encuentra la organización con mucha fortaleza, la UDAP, la Unión de Afectados Texaco Chevron, donde los principales voceros estaban haciendo campaña ahí, ¿ya? Y además hay un reconocimiento clarísimo sobre las afectaciones de esto, precisamente del trabajo por horas, y ahí vamos a ver dónde se concentra la votación. Yo creo que aquí esto podemos reconocer que es la provincia, la única provincia en el país donde pierde esta pregunta, ¿no? Y seguramente es el efecto de la campaña 11 veces no. Es donde finalmente, porque no es que tenemos un rojo fuerte, una votación menor del 25%, es una votación entre el 25 y el 49%, donde pierde la pregunta, de luego se puede ver exactamente el porcentaje, pero que, digamos, a datos de ahora, ya cuando tengamos la información cantonal y parroquial se podrá ver mejor, yo creo que es un efecto, digamos, de empuje de la campaña 11 veces no, porque esto pasa mucho en Sucumbíos, en las que gana Sucumbíos, digamos, la pregunta es... las preguntas es en la pregunta A de las Fuerzas Armadas y en la pregunta F de las Fuerzas Armadas y el control de arma dentro de cárceles. Son las únicas en las que gana. En las demás preguntas pierde. Entonces creo que eso es interesante porque estos matices nos permiten entender que está ahí. No es un apoyo firme. Digamos, tal vez el caso de Tungurahua, relacionando con lo que dijo bien Fabricio, que fue un lugar donde ganó el presidente en la segunda vuelta y con mucha fuerza, puede dar cuenta de eso, una confianza frente al presidente, ¿no? Además, no hay que olvidar que el abuelo del presidente era ambateño. ¿Cómo no? Luis Noboa Naranjo, él era ambateño y luego se convirtió en el hombre más rico del Ecuador. Vamos a la tercera, que en cambio ahí tenemos otra configuración, esa pregunta de las judicaturas que, por ejemplo, esa pregunta creo que no es que la entendía, pero no lo vayan a tomar a mal lo que voy a decir, pero no es que el común de los ciudadanos entendíamos esa pregunta, porque creo que esa pregunta estaba más reservada para los especialistas en la materia, pero se planteaban las judicaturas constitucionales. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Manabí, a Sucumbíos y Orellana con el color naranja. Exacto. Y aquí yo diría también, puede ser un efecto interesante sobre las fuerzas que hicieron campaña en contra de la consulta, ¿no? Digo, el de Sucumbíos creo que tiene que ver con esto del efecto arrastre del 11 veces no. Y en Manabí yo creo que tiene que ver porque es el bastión de la Revolución Ciudadana, ¿no? Al final, aunque no se metió desde el inicio con fuerza en la campaña, a partir de la embajada, de la invasión de la Embajada de México, ¿no? La ruptura evidente entre el gobierno y la Revolución Ciudadana, pues ahí tenemos, creo, ya un empuje de que en el bastión de la Revolución Ciudadana ya empieza a fortalecerse esto. Claro, pero es una de las pocas provincias en donde esta pregunta tiene este efecto, ¿no? Porque yo esperaría al inicio, cuando tenía resultados preliminares, parecía que Manabí ganaba el no en algunas preguntas. Al final sí gana en pocas.
porque tiene que ver precisamente tal vez con un efecto sobre la configuración política. Es el espacio donde mayor votación tiene la Revolución Ciudadana. Ahora, vamos a las dos preguntas en donde el no ganó a nivel nacional, pero va a ser interesante revisar el mapa. Vamos con la primera, la del arbitraje, e inmediatamente ponemos la otra. Miren ustedes la del arbitraje. Todo el Ecuador con el mismo color, que no es un rojo, encendido, no es un rojo encendido, no es un rojo pasión. No así lo que pasa con la pregunta E. Póngame la siguiente pregunta, por Ajá. favor. Esa es la pregunta, esta es la pregunta del arbitraje. arbitraje. La otra es la pregunta del trabajo por horas, o sea, la pregunta de la reforma laboral, donde tenemos ahí un rojo, pero totalmente encendido, en Orellana, en Sucumbíos, en Imbabura y en Cotopaxi. Leamos este comportamiento. Ahí no tenemos ni una sola provincia en verde, Fernando. Ni una sola. Son las dos provincias en las que pierde las dos preguntas de la consulta. Pero lo interesante es que mientras tenemos en la primera pregunta, digamos, una votación negativa, porque él sí alcanzó entre el 25 y el 49%, por decirlo de alguna manera, en la otra tenemos una concentración fuerte de la votación negativa, es decir, menos del 24,9% en Sucumbíos, Imbabura, Orellana y Cotopaxi. ¿Por qué? ¿Por qué en estas provincias puntualmente? Ya, yo diría que sobre todo en el tema de Imbabura y Cotopaxi, porque son de las dos provincias donde mayor fuerza tiene el movimiento indígena en Ecuador. Cotopaxi es la provincia del presidente de la CONAIE, de Leonidas Issa, ¿no? Y es un espacio finalmente donde se han sentido también estas afectaciones laborales, de cierta manera, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver precisamente porque son espacios donde, si pensamos en clave de confianza y entendíamos en su momento de que Manabí, de que Tungurahua tenía una votación favorable alta, ¿no? Y tendríamos que cruzar un poco de información. Tendría que ver con el apoyo frente al gobierno y al presidente Noboa, la confianza. Yo creo que estas provincias también nos dan cuenta de eso, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que Imbabura también tiene la prefectura ciudadana de Imbabura es una prefectura de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Cotopaxi es una prefectura del movimiento indígena y de Pachacuti. Color de Estiván, ¿no? Pero yo diría sobre todo del peso de la CONAIE en estos casos, porque además en la Amazonía también está concentradas las bases del movimiento indígena, de la Confeniae, por ejemplo, que hizo una campaña intensa también, ¿no? Al final, ya digo, para poder valorar de manera más realista los resultados de la consulta, hay que ver que aquí el hecho de que en algunos espacios gana con mayor fuerza o gana con menor fuerza, también nos da cuenta de los esfuerzos de campaña que se hicieron y del trabajo de las organizaciones sociales. Sobre todo a mí me parece interesante todos estos mapas de las 11 preguntas porque relativiza el relato de la victoria absoluta, ¿no? Revisemos de un lado y del rápidamente otro, ¿no? Claro, de los dos lados. Ya le vamos a preguntar eso. Revisemos rápidamente las otras provincias. Digamos, es muy parecido. Vamos con la pregunta del control de armas, en donde, digamos, ahí tenemos a todo el país en verde, un verde más encendido en el caso de Tungurahua, Azuay, Loja y Galápagos. Póngame la siguiente, por favor. La del incremento de las penas, solamente Sucumbíos. Vemos con este color rojo. La siguiente, que cumplan la totalidad de las penas para ciertos delitos en prisión, o sea, que no haya la prelibertad. Similar, solo Sucumbíos, a diferencia del resto del país que se tiñó de verde. Igualmente la de la tenencia de armas. Exactamente igual, póngame la siguiente, del uso de armas por parte de los militares y policías, las armas incautadas a los delincuentes para el combate a la delincuencia, y finalmente la pregunta de la extinción de dominio, en donde otra vez Manabí, Sucumbíos, Orellana, tienen un comportamiento distinto al del resto del país. Era importante revisar aquello porque va de la mano con lo que dice nuestro invitado. Ahora, y frente a esta pregunta que me envía Andrés, y gracias. Con este análisis, Fernando Muñoz Niño, ¿algún grupo en particular se puede adjudicar el triunfo del no en esas dos preguntas, en arbitraje y en reforma laboral, que son las dos preguntas económicas, o esta victoria del no tiene muchos padres? A ver, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí me gustaría seguir las reflexiones iniciales que ha sostenido el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que al contrario de lo que pasó en otro espacio, digamos que el mismo domingo hubo la rueda de prensa, por ejemplo, en la sede de Revolución Ciudadana, donde se proclama la victoria. E incluso se habla eso, ¿no? Digamos, de ser parte de los protagonistas de la victoria. El movimiento indígena y su dirigente actual, el presidente de la CONAIE, con mucha sabiduría y generosidad, reconoce que hay una diversidad de actores que estuvieron acá. Incluso antes de que hubiera resultados definitivos, dijera,
ganemos o perdamos, el resultado del trabajo de muchos, realmente, ¿no? Y yo creo que el mapa nos muestra eso también, ¿no? O sea, hay que ver realmente qué organizaciones se metieron profundamente a hacer campaña y de cierta manera eso representa los resultados que se tiene. No creo que hay un solo actor, nuevamente. Al día después de las elecciones lo que se viene y que estamos viendo esta semana con mayor claridad es la disputa del relato de la ganancia. El domingo no tuvimos unas declaraciones fuertes del gobierno nacional, por ejemplo. Y después tampoco. Luego ya empezó a manifestarse, digamos, como Pero de la no un goleada. discurso contundente, en todo caso. No, porque sabe efectivamente que las dos preguntas en las que perdió eran preguntas esenciales, fundamentales, ¿no? Que incluso las cámaras empresariales hablan de esta, no, y los partidos políticos, también el Partido Social Cristiano lo dijo, es como, estuvimos, no fue suficiente, y digo, mucho en términos futbolísticos, como, bueno, se hizo lo mejor que se pudo y todo. La cosa es que aquí, esta semana y lo que se viene, y sobre todo porque ya estamos calentando motores, y tal vez ahí quiero seguir lo que decía Carolina Ávila Nieto en su momento, es como, a partir de esta consulta comienza la campaña para el 2025. Y parte de reconstruir o no construir el relato de la victoria va a servir para apuntalar un poco lo que se viene. Pero hay un elemento importante que creo que tiene que ver con lo que decía Fabricio en el comentario. Es como, al día después de las elecciones, va a haber una expectativa también sobre que se cumpla el tema de seguridad, ¿no? Más todavía con recursos adicionales que vendrían del Fondo Monetario para saber exactamente qué va a pasar con esto. El mismo día de las elecciones, las noticias que teníamos era caída de los puentes, deslaves, inundaciones, problemas reales de la ciudadanía, concretos. Y eso mueve a que las elecciones hayan tenido un nivel de poca participación electoral, o sea, que la gente, más de 30% de los votantes no se hayan acercado a votar, porque finalmente yo creo que hay un sentimiento de aquí, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Entonces, ese es el problema, porque finalmente los problemas del país siguen. Y el problema es que el gobierno, por el momento, no está ofreciendo las soluciones que se está esperando, ¿no? Entonces, capitalizar esta victoria o esta derrota relativa. Victoria relativa, derrota relativa, va a depender mucho en función de los relatos que se quieran construir y que la gente logre sintonizar, porque uno puede decir sí ganamos y la gente va a saber que no es que ganamos. Claro. Fernando, rápidamente, sobre estas dos preguntas en las que el no se impuso, ¿qué falló? ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Hubo un mal manejo de la comunicación? ¿Se alega desinformación alrededor de las preguntas? Y lo pregunto más todavía porque, en efecto, ya estamos próximos a adentrarnos en una nueva campaña electoral. El gobierno va a participar, en este caso el presidente de la República seguramente será candidato, evidentemente, y todas estas situaciones van dejando como lecciones. Entonces, ¿qué le pasó al gobierno? A ver, yo creo que tanto tiempo ha pasado, digamos, los últimos 3 gobiernos han tenido graves problemas en comunicación, evidentemente. Pero más allá de no tener buenos voceros, porque veamos, en el tema de trabajo por horas, la principal vocera fue la ministra de Trabajo, que compartió información inconsistente a lo largo de la campaña, que más bien daba dudas en lugar de dar certezas. Correcto. ¿No? Yo creo que en general no hubo una campaña fuerte. Creo que cuando se analizaba en el manejo de redes, por ejemplo, y comunicación, que la ganancia del no tuvo que ver con la irrupción de nuevas voces juveniles, nuevos formatos, algo que no pasó de parte del gobierno. Hay problemas de comunicación y problemas de campaña, ¿no? Y que no era solo el gobierno, sino cámaras empresariales, partidos políticos que estaban a favor de la ganancia en estas preguntas específicamente. Pero diría, sobre todo, se pierden estas preguntas porque hubo un trabajo minucioso de un conjunto de organizaciones, los múltiples padres de la derrota del gobierno, que estuvieron haciendo trabajo comunicacional por un lado, pero también trabajo territorial. Porque además creo que, por ejemplo, que hayan confluido en estas preguntas organizaciones de ecologistas, organizaciones del movimiento indígena, sindicatos y de trabajadores, organizaciones juveniles, creadores de contenido, influencers, que en otras circunstancias probablemente no conversarían. Yo vi algo similar de confluencia en el tema del Yasuní, un tema común, porque se supo reconocer tanto en el Yasuní como ahora que estos temas tenían que ver con las nuevas necesidades y con los sentidos de estas poblaciones, porque, por ejemplo, se quería decir, ese discurso que lo decía antes del ministro de Trabajo del gobierno anterior, no hay peor trabajo, no hay trabajo más precario que no tener trabajo, ¿no es cierto? Pero quienes son jóvenes y la única oportunidad de trabajo que conocen es el tema de trabajo precario, un trabajo por horas, ¿no? Sabe que no es el trabajo que se desea también. Entonces hay un conocimiento real de las afectaciones de esto. Por ejemplo, el tema del arbitraje era algo demasiado técnico. Demasiado técnico. Es como explicar, pero es que no. Y se confundía con el sistema interamericano de justicia, pero es que entonces, y es como, no.
La explicación fue muy pedagógica al punto de entender temas de soberanía que pudieron empatar, por ejemplo, con un discurso ideológico más clásico. Es como la soberanía del Ecuador, no vamos a... Pero también con afectaciones específicas relacionadas con la naturaleza, que tal vez no tenían este fuerte discurso ideológico de la izquierda clásica, ¿no? Entonces, la capacidad pedagógica de las organizaciones que estuvieron construyendo la opción del no, frente a la incapacidad de comunicación, ¿no? Dieron este resultado, pero sobre todo eso no es simplemente errores de comunicación o propaganda, sino que de un lado no había una articulación social que sostuviera el sí, no es que había organizaciones y gremios que estuvieran por el sí más allá de las cámaras, que las cámaras no son organizaciones sociales, son gremios de los empleadores principalmente. Y por el otro lado se tenían organizaciones de trabajadores que numéricamente son mayores que los gremios empresariales, las organizaciones del movimiento indígena, colectivas feministas, ecologistas, había un tejido social que fue el que construyó la victoria del no. Mientras que en el otro lado, pues no había ni comunicación, ni había una base social que impulsara esta. Además, yo solamente le agregaría ahí que todavía en la cabeza de muchos, tal vez no de los más jóvenes, pero de los de mi generación, un poco menores, tal vez más adultos, que sí recuerdan algunos excesos de la tercerización, intermediación laboral, trabajo por horas, contrato a plazo fijo por parte de malos empresarios, no todos. Pero hubo malos empresarios que masificaron algo que tenía que ser excepcional y terminaron destrozando esta herramienta que evidentemente uno todavía la tiene en la cabeza. Fernando, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias también. Interesante charla para el análisis cualitativo del comportamiento electoral de nuestro país a nivel de provincias, con nuestro invitado, el sociólogo político Fernando Muñoz Miño. Gracias por ese aporte para el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.